Hoy les voy a contar la historia de mi familia, en especial de mi madre y de mi hermana mayor. Mi nombre es Andrea y soy originaria de un pueblo. Empiezo con la historia de mi mamá Luisa. Ella, toda su vida la vivió en una ranchería que se encuentra a 2 horas del pueblo donde actualmente vivimos, pues mi mamá nació en ese lugar, junto con 3 hermanas más. Su padre se dedicaba a criar vacas, cerdos y gallinas. Los vendían y de eso se mantenían. Como en el ranchito hay bastante terreno, ahí mismo tenían todo. En el ranchito, como nosotros le decíamos, no es muy chiquito, pero nos acostumbramos a decirle así, pues las hermanas de mi mamá se casaron y se fueron a vivir lejos de sus padres. Se quedó solo mi mamá. Ella trabajaba junto con ellos, le ayudaba a mi abuelo con los animales y también cuidaba de mi abuela y de mi abuelo cuando se enfermaban. Mi abuelo se enfermó de gravedad y a los pocos meses murió, quedando en el ranchito solo mi mamá y mi abuela, pero se siguió con el negocio de crianza y venta de animales. Así pasaron los años y mi mamá era la única que veía por mi abuela. Las demás hermanas casi ni la visitaban. Entonces mi abuela arregló los papeles de su propiedad a nombre de mi mamá. Dijo que ella tenía derecho de quedarse con todo, porque fue la única que les ayudó y miró por ellos. Pues pasaron los años. Con los años, lo inevitable llegó. Mi abuela enfermó y después de una enfermedad larga y de agonía, murió, quedando mi mamá como la única dueña. Y ahí sí estuvieron las hermanas, queriendo pelear su parte, pero no pudieron hacer nada, porque ya todo estaba arreglado. Después de un pleito y de dejarse de hablar, mi mamá continuó con el negocio, aunque ya tenía 2 personas que le ayudaban. Un día, al ranchito llegó un muchacho a comprar un becerro, y ahí fue que conoció a mi papá Francisco. Ese muchacho y ella se enamoraron, pero él no quiso quedarse a vivir en el rancho, porque tenía su trabajo en el pueblo. Mi papá se dedicaba a la herrería y tenía un taller muy grande, herencia de su padre. Así que se hicieron novios, pero cuando se casaron, mi mamá dejó todo. Ya no se dedicó a la venta de animales. En el rancho, dejó a uno de los trabajadores para que estuviera al pendiente de cuidar la propiedad y se vino a vivir con mi papá a su pueblo. Aquí nacimos 3 hermanas y un hermano. Sus nombres, Teresa, la mayor, Salomé, Alberto y yo que soy la menor. Mi papá siempre estuvo muy al pendiente de que no nos faltara nada. Ganaba muy bien, ya que mucha gente lo buscaba para mandarle a hacer trabajos, no solo del pueblo, sino que de otros lugares también. Pues nuestra vida fue bonita. Cada fin de semana nos íbamos al rancho de paseo, pues todos nos hicimos adultos. Mis hermanas se casaron y mi hermano también. Yo aún no pensaba en eso, pues a mí me gustó estudiar. Mi hermana Teresa se fue junto con su esposo para los Estados Unidos. Allá hicieron su vida. Mi cuñado tenía un buen trabajo, pero nunca mandaron dinero o se preocuparon por hacer una casa. Para cuando pensaron venirse, según ellos, ya no pensaban regresar. Allá hicieron su vida. Mi cuñado tenía un buen trabajo, pero nunca mandaron dinero o se preocuparon por hacer una casa. Para cuando pensaran venirse, según ellos, ya no pensaban regresar. Pasaron los años y mi cuñado lo agarraron por cometer una falta. Después de estar en la cárcel por unos meses, lo aventaron para México, porque obviamente estaban de ilegales, así que quedó fichado, y si lo volvían a agarrar allá,
según lo iban a dejar por más tiempo en la cárcel o algo así. Bueno, el caso es que mi hermana se tuvo que venir también, porque no se podía quedar sola. Llegaron al pueblo y se fueron a casa de mi cuñado. Ahí estuvieron por unos meses y un día llegó mi hermana a casa de mis padres y le dijo a mi mamá que si les prestaba el ranchito, que quería comprar unos cerdos y gallinas y una vaquita para empezar un negocio y poder comprar una casita, que solo sería por un tiempo, y que si ellos cuidaban del rancho, ya no tendría que pagarle al señor que lo cuidaba. Mi mamá no se pudo negar y le dijo que estaba bien, que se los iba a prestar. Mi hermana y mi cuñado se cambiaron a vivir al rancho, donde había todo: camas, estufa, comedor, sala. Bueno, tenían todo, pues mi mamá les prestó su ranchito y se fue mi hermana junto con su esposo y sus 3 hijos a vivir ahí. Mi mamá despidió al señor que por años nos cuidaba la propiedad. Mi cuñado empezó a comprar animales y empezaron a criarlos como lo hacían mis abuelos. Nosotros seguíamos yendo el fin de semana, pero ya no nos quedábamos a dormir allá, porque decía mi mamá que ya no era lo mismo. Bueno, ella esperaba que mi hermana hiciera algo de dinero y empezaran a comprar su casita, así como ella le dijo. Obviamente, mi hermana empezó a pagar la luz y aparte pusieron teléfono. El teléfono lo contrató a su nombre. Mi mamá no dijo nada. Cuando se llegó el día de pagar predial o impuestos, mi mamá, como todos los años, quiso pagar, pero mi hermana le dijo que ella iba a pagar, que era lo justo, porque no le pagaban renta. Bueno, mi mamá le dijo que estaba bien, y así, año con año, mi hermana pagaba. Les empezó a ir muy bien con la venta de los animales, y mi cuñado empezó a sembrar maíz, frijol y hasta verduras, y todo lo vendían. Hasta compraron una camioneta y lo usaban para trasladarse a vender todo. Pues pasaron 4 años y mi hermana y su familia seguían viviendo en el ranchito y no se veía que empezaran a comprar algún terreno para construir su casa. Seguían trabajando igual y mi mamá no se atrevía a preguntar nada. Ellos empezaron a arreglar detalles, que si enjarrar alguna parte, que si pintaban todo el rancho, y así, detalles. Pues pasaron 9 años y ellos seguían ahí. Entonces, ya mi mamá dijo, ya es mucho tiempo y no veo para cuándo se salgan del rancho. Y ni siquiera han comprado ni casa, ni un terrenito. Así que mi mamá decidió pedirles el rancho con el pretexto de que nos íbamos a ir a vivir ahí. Habló con mi hermana, le dijo, mira Teresa, ya pasaron 9 años. Yo creo que ya es tiempo suficiente para que ustedes se compren su casita y me dejen libre el rancho. Nos pensamos venir a vivir para acá. En cuanto mi mamá le dijo eso, a Teresa le cambió la cara y sin rodeos le dijo, pues hazle como quieras, pero no nos vamos a salir de aquí. Yo pagué todo, desde agua, luz y predial. Tengo todos los papeles con los que puedo demostrar que yo hice esos gastos. Mi mamá no esperaba tal respuesta y se puso mal, pero a Teresa no le importó y nos corrió, gritando una sarta de maldiciones. Me traje a mi mamá llorando y diciendo que le dolía el pecho. Llegamos a nuestra casa y mi papá preguntó qué pasaba. Le conté todo y quiso ir a regañar a Teresa, pero no lo dejé que fuera, porque de seguro también lo trataría mal. Mientras mi mamá lloraba, de pronto se desvaneció. La tuvimos que llevar de urgencia al doctor. Ya que se estabilizó, nos regresamos a nuestra casa. Le hablé a mi hermano y hermana
y ellos se enojaron por lo que Teresa estaba haciendo. Entonces nos juntamos los tres y fuimos a sacar a Teresa del rancho, pero no se quisieron salir y nos demandó según por amenazas. Anduvimos en pleitos legales, gastando en abogados sin tener por qué. El pleito duró 6 meses y por fin las autoridades sacaron a Teresa junto con su familia, pero nos veía con un odio, como si le hubiéramos hecho algo muy malo. Se fueron a vivir al otro pueblo, que queda a 1 hora de donde nosotros vivimos. Obviamente, ni a mis padres les dirigía la palabra. Mi mamá estaba muy triste, porque nunca esperó eso de su propia hija. Pasó el tiempo, y un día mi mamá no se pudo levantar. Nos dijo que le dolía mucho el vientre y los pies. Quiso caminar, dio unos cuantos pasos y se cansó. Decía que algo no la dejaba caminar, que sentía pesados sus pies, como si estuvieran pegados al piso. Entonces la llevamos al doctor, le hicieron estudios y nada que nos daban un diagnóstico. Así anduvimos por meses, de un doctor a otro, pero mi mamá estaba cada día peor. Su piel se le secó, tenía grietas, parecía corteza de árbol, y por las grietas le salía sangre, y los pies también se veían muy mal, y ya no podía caminar. Pero lo que nos llamó la atención fue cuando empezó a soñar a mi hermana, burlándose de ella. Nos decía que la veía en sus sueños, como una sombra, y le decía: maldita, me la cobré, pronto llegará tu muerte. Entonces mi tía Paula nos dijo que la lleváramos con una curandera, porque no era normal su enfermedad. Cada día mi mamá se estaba acabando. Ya no se parecía, estaba flaquita, con los ojos hundidos. Para esto, les cuento que mi hermana Teresa, aunque se le avisó, nunca fue a verla. Siguiendo con la historia, pues mi tía nos recomendó a una señora que nos dijo era muy buena para quitar brujería. Nosotros la llevamos, ya por último recurso, porque nadie, ningún médico, la podía curar. Así que nos fuimos hasta donde vivía la señora. Al mirar a mi mamá, nos dijo: ya no hay nada por hacer, se le pasó el tiempo y no le queda mucho. Pero también nos dijo quién fue la persona que le hizo eso, y era mi hermana. Sí, ella, Teresa, por el coraje por haberle quitado el ranchito. No tuvo compasión de su propia madre. Nos dijo la curandera que la brujería era muy fuerte, porque lo hizo con mucho odio. Usó sangre y veneno de serpiente de cascabel como símbolo de su veneno, polvo de ladrillo del rancho, 7 agujas oxidadas, una vela negra, una foto de la madre con sus ojos perforados y una muñeca hecha con una prenda de mi mamá. Y ahí le puso la carne, justo en el vientre para que se le pudriera, agua estancada de un pozo abandonado y carne de un macho cabrío. Todo lo enterró en el panteón, intencionando para su muerte. Las agujas se las clavó en partes del cuerpo donde mi mamá no soportaba los dolores. Pues nos regresamos muy tristes, solo a esperar el final de nuestra madre. Mi hermana fue a casa de Teresa y le reclamó, pero ella cínicamente le contestó: pues házmelo ver y demándame, méteme a la cárcel por asesina. Y le cerró la puerta en la cara. Mi hermana desde afuera le gritó: y si no te regreso tu brujería, es porque mi papá no quiere, pero espera tu castigo, que tarde o temprano te va a llegar. Y se vino llorando de coraje y de impotencia por no poder hacer nada. Pasó un mes y mi mamá falleció, y Teresa ni al funeral fue. Nos quedamos con un dolor tan grande. Ya pasaron 20 años
Y saben, Teresa anda como que nada hizo en la vida. No se enferma. La veo que está bien. Pero mis hermanos y yo seguimos esperando la justicia o el karma. No se enferma. La veo que está bien. Pero mis hermanos y yo seguimos esperando la justicia o el karma. Mi papá aún vive con su tristeza, pero sigue con nosotros.